Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones. Yo soy Carlos y hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de los 10 cuentos que a mí más me gustaron este año. Empecemos. Como saben, bueno, si no lo saben, no tienen por qué saberlo de hecho, pero si lo saben, está bien. A mí me gusta mucho el cuento y normalmente cada año se hace esto de pues, los mejores libros, mejores lecturas, todo esto. Ya lo habíamos hecho Mónica y yo en los pasados años, pero yo decidí este año hacer de cuentos porque en primera leí muchos cuentos. Y en segunda, pues es un género que a mí me gusta mucho y que como que no se habla tanto. Y digo, ¿por qué no hablar de cuento? No de libros de cuentos, sino de cuentos en sí. Porque siempre se toma como, no solitos. Pero bueno, voy a apurar. Y bueno, voy a empezar por uno que ya he hablado en otros videos. Pero si no los han visto, pueden descubrirlo aquí conmigo, agarrados de la mano. Y es Chao, de Ligia Boyunga. Esta brasileña espectacular, escritora de literatura infantil sobre todo. Y que Chao es un cuento que rompe con muchas temáticas de lo que se considera infantil y que además es transgresor en ámbitos específicos como la familia, ¿no? Esta idea de papá, mamá, hijos y el amor, ¿no? Mamá y papá siempre están enamorados y pues viene Ligia y dice, no, la realidad es que se pueden separar, la realidad es que el hombre o la mujer, en este caso a la mamá, puede enamorarse de otra persona y no es ideal todo. Y la niña, ¿cómo ve la niña esto, no? Porque obviamente como es Lig, pues está visto desde la perspectiva de la protagonista, que es la niña, y cómo ella tiene que entender, ¿no? O salirse de esta burbuja de decir, pues mi mamá ama a otro hombre. Y se llama Chao porque todo gira en torno a que la mamá tiene que elegir como una persona y como una mujer, no como una madre. Uy, suena raro, pero más como una mujer ella, ¿no? De decir, yo amo a un hombre y tengo que irme o tengo que quedarme con los hijos. El final es súper interesante para discutir y pongo este cuento porque aunque ya lo había leído antes, bueno, en realidad no lo había escuchado antes, o sea, escuchado literalmente de que me lo leyeron. Este año por fin pude leer todo el libro de Chao, que son varios cuentos, es el primero y por eso lo pongo ahí. Lo leí a principios, no es cierto, no me acuerdo cuándo lo leí, pero hace muchos meses lo leí, pero sí fue este año. El siguiente, a ver, esto es un top, bueno, no sé si es un top, no es un top, porque no están acomodados, pero el primero y el segundo te van a sorprender. No, pero el primero y el segundo, o sea, los que diga al final, sí son digamos que los que más me gustaron, ¿no? Entonces, el otro cuento que les quiero hablar es de Mary Shelley y es muy interesante porque Mary Shelley es súper conocida, pues obviamente por Frankenstein o el moderno Prometeo, y que ya tenemos video de eso, pero se le toma mucho como pues la gran novela de Mary Shelley, y obviamente lo es, pero tiene una faceta, ¿verdad?, de cuento que es muy interesante porque no son cuentos a lo moderno, ¿no? Cortos, intensos, unidad de impresión. A ver, sí son cuentos cortos, pero no de 10 cuartillas, ¿no? Son como de 40 cuartillas. Entonces, está en ese trance que algunos lo denominan como un cuento largo. Esos son temas teóricos que no me voy a meter. Pero este cuento, de hecho, se me hizo muy interesante porque si ustedes ya leyeron Frankenstein, no les he dicho el nombre del cuento, ¿verdad, Mónica? El cuento se llama El Inmortal Mortal. O sea, súper cool. Y bueno, tiene aspectos góticos, lo cual es muy interesante, muy cool. Y el tema, lo que le estaba diciendo es que está muy relacionado con Frankenstein. A ver, no trata de un monstruo, nada de eso. Pero tienen que leerlo para encontrar ese nexo. Sí tiene algo parecido en cuestión del tratamiento, pero no es igual. O sea, tienen cosas distintas. Es un hombre que están pues en una época antigua y hay como un mago hechicero. Obviamente no lo tratan así, sino es como un alquimista o uno de estos hombres sabios en química que en su tiempo pues no se sabía qué era y juega con este hueco científico y pues su ayudante ve que este hombre científico está haciendo algo que es una sustancia y trabaja muchos años hasta que se da cuenta, bueno, de hecho le dice que es como la inmortalidad y por error o por ciertas circunstancias el protagonista, que es el ayudante, se lo toma y se convierte en inmortal. Pero aquí es lo interesante, o sea, no solo eso, sino el tratamiento de cómo él vive muchísimo tiempo y te cuenta todo lo que ha vivido y todas las desgracias, porque pues no ha sido específicamente feliz, porque no, la inmortalidad no es eso a lo mejor que nosotros podemos pensar que es felicidad, lo cual ahí entra Frankenstein. A ver, está raro, me tendría que alargar mucho para encontrar un nexo y esa es mi interpretación. Hay ciertas referencias, pero no como intertextualidad de que ahí salga Frankenstein, porque no, sino simplemente en esto de que el protagonista
cierta parte infeliz porque se da cuenta de ciertas cosas de la vida y que la realidad, su realidad es distinta a la realidad de todos, y después no encuentra a alguien igual que él porque todas las mujeres que ama pues se mueren, y Frankenstein no encuentra a nadie igual que él porque él es, no es un humano, y por eso le pide a Víctor Frankenstein que le haga una mujer, pero él no se la hace. Hay similitudes en protagonistas, raro, pero es un cuento muy recomendado. El siguiente cuento es de otro brasileño, muy buena literatura la brasileña, por cierto. Digo, no he leído tanto, pero me gustaría leer más. Rubén Fonseca. El cuento se llama 11 de mayo. 11 de mayo es como una especie de asilo, pero más carcelario, o sea, muy a lo Foucault, ¿no? De controlar y castigar. Ay, caray. Y da miedo esa cosa, ¿eh? Él es un escritor más como de policíaco, novela negra, ¿no? Género negro. Y bueno, en este, pues les digo que en esta como mansión o estructura de edificio, pues viven muchos viejitos, los van a dejar ahí. Tiene mucha crítica, como es la novela negra, sobre todo a los sistemas políticos, que esto es como una alegoría de cómo funcionan los sistemas democráticos y los sistemas que se supone que nos hacen civilizados, pero en realidad pues es eso, controlarnos a través de ciertas leyes, ¿no? Y decirnos esto es lo que debe de ser bueno, esto es lo que debe ser malo, esto es por tu bien, pero al final hay intereses atrás de eso. Entonces este viejito se da cuenta que los empiezan a drogar, o sea, toda la comida que les dan es droga para que ellos no puedan más que ver la televisión y que sus vidas pasen hasta que se mueran, que de hecho ni siquiera se mueren como que, ay, ya mi cuerpo no aguanta y me muero, sino que también los matan, pero les dicen que se murieron por causas naturales. Entonces él ve este sistema corrupto y decide cómo afrontar lo que es como una alegoría también de la revolución o cosas por el estilo. Está muy interesante, sobre todo también por el trato de los viejitos, de cómo a las personas ancianas pues las dejamos de tratar incluso como humanos, ¿no? Así de, bueno, ahí te quedas, tú ya no puedes ser útil. Muy interesante porque pues para tener valor en esta sociedad necesitas ser útil, y si no eres útil pues mejor te recluyo, al igual que un preso, al igual que un loco. Bueno, loco mucho entre comillas. Por eso les digo que viene de esta beta, como de esta época de la civilización, donde todo lo que es diferente se encierra. Cárceles, manicomios, los mismos asilos. Tiene mucha esta visión que pues todo el siglo XX prácticamente. Está muy interesante y pues ahí se los dejo. Lean. El siguiente, y es que como a mediados de año tuve mi revelación de la vida. Leí a Elena Garro, con sus cuentos completos, que es un bonchote así. Ay, Dios, nunca había leído un libro así gordo, con tanta euforia y con tanta vehemencia y con tanto ahínco. ¿Sí, no? Y bueno, o sea, me gustó mucho. Me gustó mucho, lo leí, o sea, más allá de leerlo rápido o todo eso, digamos que lo leí con mucha intensidad. Lo viví con mucha intensidad, porque no son cuentos específicamente bonitos, ¿verdad? Pero son muy interesantes. El que les quiero recomendar y que fue uno de los cuentos de Elena Garro, porque hay muchos que me gustó mucho, se llama Hoy es jueves. Ay, ese cuento es... Normalmente yo siempre soy de ciencia ficción, fantástico, terror, policial, género negro. Lo realista, pues sí lo leo, pero pues, no sé. Pero este cuento es de esos cuentos como realistas, crudos, que dices, ay, Dios mío. Y bueno, trata de una mujer, es en la Ciudad de México, que está casada, pero no precisamente por amor, y su suegra la odia. De hecho, la ha intentado asfixiar y matar una vez, y ella le dice a su esposo, oye, ¿qué te pasa? Y él no le cree, y dice que está loca, y le cree a la mamá, y entonces... Se llama Hoy es jueves porque los jueves es cuando van a visitar a su mamá. Y sí es un cuento bastante fuerte, la verdad. Muy fuerte por los temas, muy fuerte por lo real y muy fuerte por el tratamiento, porque esta mujer se va de vacaciones con la pareja de su mamá, o sea, no su esposo, sino la pareja, como que esos... Porque están en un ambiente como riquillo, y esos hombres riquillos pues que dan asco. Entonces creo que van a Veracruz, si no mal recuerdo, y él intenta violarla. De hecho va para eso, o sea, va para violarla. Y ahí se desenvuelve mucho, como se ve todo este sistema patriarcal de que ella es como un instrumento. Y de hecho, por ejemplo, ella intenta buscar ayuda. Es muy interesante porque siento que este cuento realmente te abre los ojos si aún no logras ver que es un sistema... Es un sistema, o sea, el machismo o la misoginia es un sistema. No se acaba con decir, bueno, y si ya no son malos y son buenos. O sea, viene de una estructura social
y cultural. Entonces, a grandes rasgos, ella está en el hotel, va con su hermana porque la invita de, oye, ayúdame, no me dejes sola. Y van, y los hoteleros se dan cuenta y se ríen de ella, porque para ellos es como, ay, el viejito, pues que anda ahí haciendo sus cosas. Total que, no se los quiero contar, es que me puedo extender mucho con Elena Garro. Y bueno, no es el propósito de este video. Si quieren pueden ir a ver mi video de documental donde hablé un poco de Elena Garro. Hablo de otro cuento genial en ese documental. Pero sí, o sea, este cuento es fuerte por eso. Y el final es brutal, tal vez. Brutal. Y bueno, hablando de estas relaciones raras, tóxicas entre hombre y mujer, está el cuento de Hongos, de Guadalupe Nettel. Bueno, ella es una escritora mexicana que en su libro de cuentos El matrimonio de los peces rotos, pues trata mucho este tema de pareja, de matrimonio. El matrimonio de los peces rotos. No, el matrimonio de los peces rojos. Es que me equivoqué. Y bueno, trata este tema que les digo que es como de pareja y todo. Yo leí primero a Nettel y dije, ay, qué fuerte. Después leí a Garro. Y Garro, bueno, sé que ya hablé de ella, pero es una de las escritoras que me ha puesto a pensar muchas cosas, sobre todo en mi persona y en decir, ¿realmente quiero eso? ¿Y por qué quiero eso? ¿Y si sí o si no? ¿O qué tan bien está lo que quiero? ¿O qué tan...? Cuestiones ya muy personales. Pero bueno, sigamos con Nettel. Bueno, en Hongos es precisamente esto. Es una mujer, ¿no? Que encuentra como a un amante en otro país, porque ella es músico. Y también su amante, ¿no? Se dedica a la música y todo eso. Entonces, pues quedan en estas, ¿cómo se dice? Citas, ¿verdad? Espontáneas, desenfrenadas, pasionales, y poco a poco pues empiezan a ver que pues bueno, ella está casada, entonces como que le está afectando, ¿verdad? a su matrimonio. Pues deciden como ya hasta aquí llegamos, mejor nos separamos, ya no hay que hacer nada, y se llama Hongos el cuento porque es precisamente que tienen como una infección los dos, porque pues al tener sexo se infectan de hongos, y deciden que esa parte que tiene hongos es esa parte que le recuerda al otro. Entonces no se la tratan como enfermedad, sino es como que, ay, qué bonito, aquí está él y aquí está ella, dice él. Es un poco asqueroso, pero creo que es parte de, le aporta mucho a este tipo de situaciones. Está interesante, no me quiero extender otra vez, no puedo extender este tipo de videos, perdón. Pero lean ese cuento, a lo mejor les parece raro, pero eso es un raro interesante, creo, según yo. Y bueno, es que cada cuento está genial. Bueno, de hecho, me acabo de dar cuenta que el top que les había dicho que era el número 1 era el de Elena Garro. Entonces ya no lo puse al final, pero ese es mi número 1. Tengo otro, pero ahorita se los digo. Bueno, el que sigue es de Samantha Schweblin, escritora argentina que le está yendo muy bien últimamente, ¿verdad? Y se llama Cabezas contra el asfalto. Este es un cuento también brutal. O sea, todos los cuentos, léanlos, son brutales. O sea, son así que te sacan así como de tu confort. Bueno, este cuento es de una persona, un niño. Bueno, te cuentan la historia desde que era niño. Y como es un niño como diferente en el sentido de no socializa, no le gusta hablar con la gente, pero digamos que pinta muy bien, o sea, dibuja muy bonito y todo esto. Y en una de esas, pues como no se relaciona muy bien con la gente y tiene a lo mejor una especie de autismo, pues en una ocasión cuando es niño lo hacen enojar y agarra a la niña y pega su cabeza contra el asfalto, por eso el nombre del cuento. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante, bueno, a mí me pareció interesante que él va creciendo y como pinta muy bien, llega a un punto en el que él es muy violento para relacionarse y normalmente hace esto de, pues si se enoja o algo así, pues agarra a la persona y le estampa la cabeza contra el piso. Pero al momento de pintarlo, porque se da cuenta que en vez de hacerlo, mejor lo pinta para como sacar, expulsar esas sensaciones y plasmarlas en el arte, la gente empieza a dejar de verlo como el bicho raro y el niño violento y el aléjate de él, y empiezan a verlo como, es que él es un artista. Entonces, ¿hasta qué punto la violencia se convierte en arte? Y no lo digo como crítica, sino como pregunta de, hay una tendencia, hay algo en nosotros que tiende a lo violento, que tiende a lo monstruoso. Y es que yo estaba en una clase de esto y me pareció que quedaba perfecto sobre qué tan llamativo es lo monstruoso para nosotros y qué tanto podemos disfrutarlo. O sea, si yo veo esa pintura de un acto violento, puede ser sublime. Digo, y no es que lo estés promoviendo o que quieras hacerlo, pero qué tanto de eso, y la misma literatura, o sea,
la literatura de terror o las películas de miedo y de monstruos y de asesinatos. Hay mucha gente, yo no, pero hay mucha gente he conocido que le gustan mucho las historias de asesinos seriales y se meten en eso y leen, investigan los casos a profundidad y es así de, para ellos, o sea, no es que ellos lo quieran hacer, bueno, eso creo, no, estoy seguro que no lo quieren hacer, pero qué tanto es disfrutable y es sublime y es gozoso la violencia. Por eso me pareció interesante. Y en este sentido está el cuento, otro recomendado, que se llama Slasher, de Mónica Ojeda, que tiene que ver con lo mismo. ¿Qué tanto la violencia puede ser arte? Que aquí es un par de hermanas, que esto tiene que ver más con la música y como una de ellas intenta a través de ciertos sonidos causar en la otra el temor, ¿verdad? Y también qué tanto el... es que este me encantó porque esto es como algo muy personal que a mí me tocó fibras, porque hubo un tiempo en el que yo tenía, digamos, miedos muy profundos por ciertos ruidos y no así como típicos de, no sé, monstruosos o la noche, el aire, sino ruido que no quiero compartir en este espacio, pero ruidos, digamos, muy cotidianos que a mí me despegan todavía un poquito cierto temor irracional, ¿no? Que yo digo, es que es esto, pero porque me da miedo. Por eso me gustó este cuento. Me da risa porque, bueno, vi un video de Stephanie y ella así de, este cuento no me gustó, y yo así de, ay, fue mi favorito. Pero creo que tiene que ver mucho las experiencias personales. Pero este tema es muy interesante, qué tanto lo monstruoso puede ser sublime. Y bueno, este cuento que sigue es el otro que les digo que es como el cuentazo de este, junto con el del agarro, que es de María Virginia Estensoro, que también, bueno, a ella la descubrí este año, muy gratamente, y solo tiene, bueno, un libro que son 3 cuentos, es muy poca su obra, pero no por eso es mala, de hecho es muy profunda, y ella es boliviana, y de hecho es como de las joyas que desgraciadamente el siglo XX dejó atrás, y que poco a poco se está renovando y como que dando a conocer a esta escritora, lo cual es muy bueno. Quiero hacer algo muy especial para ella, pero será después. El cuento se llama El hijo que nunca fue, y sí, es de un aborto. Aunque he leído, pues obviamente, este tema en otros cuentos y en otras escritoras y cosas por el estilo, siento que lo toca de una manera súper diferente. Porque al final, y con esto voy a terminar este cuento, porque todavía faltan creo que 2, se le da la voz en la narración al niño. Y es potente, es muy potente, es fuerte y es crudo y sí te choquea un poco. Pero creo que esa parte no la había visto yo en otros cuentos, en otra literatura. Y es por lo que dije, wow, o sea, porque esto no fue escrito hace 10 años, hace 20 años, fue escrito hace 50, 60, 70 años, cuando era súper censurado. Entonces sí, o sea, es un cuento potente. Y bueno, de los últimos 2 cuentos, la verdad fue más o menos por septiembre, porque a partir de ahí ya no he leído prácticamente nada. Pero por esos tiempos me metí a un curso de ciencia ficción escrita por mujeres, sobre todo de Latinoamérica. Muy bueno, muy enriquecedor. Y de ahí voy a sacar los últimos 2 cuentos. La escritora es Manu Dorbierer, es que no sé cómo se pronuncia, perdón. Pero el cuento se llama La Grieta. Es un cuento fabuloso. Muy, la verdad, sí, a lo ciencia ficción, digamos, no clásico, pero sí con que tú lo puedes reconocer. La historia de una mujer que sale del supermercado y que de la nada se abre la tierra, hay una grieta, ella despierta y dice, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no me acuerdo que me caí? Y de repente, pues está en otra realidad. Y le dicen, no, es que tú estabas haciendo esto, pero tu esposo ya vino. Y es así, pero él no es mi esposo. Y luego se da cuenta que está en otra realidad, con otros seres. Y es muy raro porque pues no es su realidad, es otro mundo. Y ella dice, pero es que no, o sea, yo tenía otra vida, yo era una humana, no soy esto. Y todos le dicen, no, es que fue el golpe, a ver, tranquila. Y poco a poco ella empieza a decir, y sí, es cierto. Y si yo estoy imaginando que era una humana, pero en realidad soy esto y vivo y esta es mi realidad. Lo cual es interesante para abordar el tema de qué es lo real. Pero no nos vamos a meter filosóficamente. Después se da cuenta que hay un programa de televisión como un Jaime Maussan extraterrestre, pero digamos que sus teorías locas es que hay humanos.
Y es que existen los humanos y todo, ay, ¿cómo crees? Y él lo recrea y todo, y ella ve la televisión y dice, sí, cierto, y está pasando tomas de mi mundo. Y va con él a la televisión, y entonces ya se juntan así a puerta cerrada y dice, es que yo también vine aquí en una grieta, pero no les tienes que decir a nadie. No les cuento el final, tienen que ir a leerlo, está muy cool, léanlo. Y el siguiente también es de ciencia ficción, pero este ya es otro tipo de ciencia ficción, porque obviamente como cualquier género tiene cambios, tiene adaptaciones en el sentido de que el contexto sociocultural va modificando los géneros y va representando sus problemas, sus pensamientos, sus ideologías pues en esos géneros. Este cuento es de Gabriela Damián, que es una escritora mexicana muy exponente de este género de ciencia ficción, precisamente en México, ¿verdad? Y se llama La sincronía del tacto. Cuando lo leímos en este curso, la maestra nos dijo, ¿creen que es ciencia ficción? Y todos decían, pues no. Bueno, todos dijeron que no, yo sí, yo creo que sí. Porque tú lo lees y dices, esto no tiene nada de ciencia ficción. O sea, de esa ciencia ficción que conocemos, como los que acabo de contar, de viajes en el espacio, en el tiempo y que otra galaxia y todo eso, pues no. Pero eso es lo interesante, porque pues es un grupo de muchachos, 2 muchachas y un muchacho, que pues se van a explorar ahí a los campos rurales y se encuentran con cierta sustancia biológica que los hace irse en otro lado. Si es que me entendieron lo que quiero decir. Y tú dices, ¿y eso qué? O sea, pues eso puede ser cualquier tipo de narración. Oh, pero no, porque el tratamiento. Esto me gustó mucho porque, bueno, yo soy más de estudiar el género fantástico. Y uno cuando empieza con el género fantástico dice, es que si hay hombres lobos, y si hay vampiros, y si hay el doble, es fantástico. Y después llegan y dicen, bueno, o sea, sí, pero los temas no hacen al género. La estructura hace al género. Y ahí viene todo esto de, puede ser fantástico, aunque no haya cosas sobrenaturales. Y eso es lo interesante. Bueno, yo lo vi igual. No hay viajes en el tiempo, de manera convencional, y no hay nada de esto. Pero es la estructura lo que hace esto ciencia ficción. Entonces yo decía en el curso, creo que es un cuento, si bien estábamos viendo que la ciencia ficción es subversiva y muy crítica de la realidad en la que se escribe, ¿no? Que estos sistemas científicos absolutos o estas distopías de, pues sí, de gobiernos absolutos a través de leyes o a través de la ciencia o a través del raciocinio al 100%, esa crítica que existía en esa ciencia ficción primera, pues ahora en esta siguiente, bueno, sobre todo en este cuento, yo lo que pienso es que es una ciencia ficción que se subvierte a sí misma diciéndote, ¿y qué es la ciencia? ¿Y por qué esto no puede ser y esto sí? ¿Y qué es la ficción? Entonces tienen que leerlo porque, sobre todo a lo mejor si quieren hacer como este ejercicio de preguntarse si eso no es que, bueno, pues sí tiene que ver a lo mejor con cosas más teóricas y no necesariamente se tiene que hacer. Puedes disfrutarlo sin saber si es o no. Y tampoco hay por qué etiquetar, pero es interesante saberlo o es interesante explorarlo. Pero bueno, con eso me despido. Esos fueron los 10 cuentos mal acomodados de este año porque los puse conforme los fui leyendo. Y bueno, espero que tengan un fin de año muy bonito, que leamos mucho si queremos y si tenemos tiempo, porque ya no tengo tiempo, el siguiente año. Y pues se vienen cosas interesantes porque es así para comercial rápido. Hice un documental, por si quieren verlo, de ciencia ficción, de literatura fantástica. Y este año pienso hacer un par más de géneros interesantes que ya toqué aquí. Entonces, pues espero que sea un año productivo. Me despido, nos vemos el siguiente año. Adiós.